Quedé en Joyce. Joyce, no la veo. Yamil. Bueno, primero venía Emily. Presente, Miss. Ok, Yamil está. Emily. Presente. Daniela Zúñiga. Presente. Ok. Angie, Jean-Pierre no está. Hilary. Ok, continuamos. Bien. Quedamos en la número 4. En Liliana trabaja en un supermercado. El verbo es, por ahí me dijeron, intransitivo. ¿Por qué motivo podríamos decir que es intransitivo? ¿Por qué decimos que es intransitivo? Esa número 4. Presenta OD y tiene un OI. No, bueno, tiene un complemento circunstancial del lugar. Porque, ajá, como dice Daniela, yo pudiese decir que hay un objeto indirecto circunstancial. Un momento, porque aparece esa franjita que me estorba. Ok, por el hecho de que aparece ese... Porque si yo digo, Liliana trabaja, ajá, pero Liliana trabaja, siento que la información está incompleta, que le falta sentido, ¿no? Entonces, Liliana trabaja en un supermercado y me está indicando un lugar, en qué lugar trabaja Liliana. Entonces, en esa número 4, la respuesta es la D, por el motivo ya explicado. La D no, intransitivo, es la E. Ya yo lo estaba poniendo como transitivo. En ellos se miran, presenta qué tipo de verbo. Ellos se miran. ¿Qué tipo de verbo es? Reflexivo. Ajá, por ahí me dicen reflexivo. Recíproco. Recíproco. Ajá, me dicen recíproco. ¿Cuál de los dos entonces es? ¿Reflexivo o recíproco? ¿Por qué yo diría que es recíproco? ¿Por qué yo diría que es Acción recíproco? mutuamente. Ajá, porque me está hablando de varios sujetos, ¿no? Y varios sujetos están realizando o ejecutando esa acción. Entonces yo voy a colocar que es recíproco.
Ayúdenme a marcar, por favor. Gracias, Lucero. Gracias, Daniela. Oración con verbo copulativo. A ver, Daniela, léeme las opciones que tenemos en esa oración número 6. En esa pregunta Oraciones número con 6. A. Tú te acaricias. B. Tú y yo nos amamos. C. Aquel joven ha sido indisciplinado. D. Nuestra gente quiere el progreso. E. El herido llegó demasiado tarde al hospital. Ok, bien. ¿Cuál es la característica principal de estos verbos copulativos? ¿Cómo yo voy a identificar que son verbos copulativos? ¿Cuáles son? Porque la mayoría de veces aparece ser, estar o parecer. Ok, porque mayormente los verbos empleados son ser, estar y parecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de estos tipos de verbos? ¿Qué me indican los verbos copulativos? Una descripción, ¿verdad? O una calificación específicamente de quién? Del sujeto. Entonces, ¿qué oración tiene, porque es una sola, qué oración tiene esa característica? Estoy trabajando con los verbos ser, estar o parecer y específicamente me da una descripción o una calificación del sujeto. ¿Cuál de todas esas alternativas? Tú te acaricias, tú y yo nos amamos, aquel joven ha sido indisciplinado, nuestra gente quiere el progreso, el herido llegó demasiado tarde al hospital. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cuál consideran ustedes que sería esa opción correcta? Si no responden, yo no le voy a colocar. La dejo ahí. Sí. Ajá, Daniela dice que es la C. A ver, ¿qué otra persona tiene otra opinión u opina lo mismo? ¿Por qué tú te acaricias no puede ser? Porque es una acción que está recayendo sobre el mismo sujeto. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de verbo sería la opción A? Reflexivo, ¿verdad que sí? Bien, ese ya sabemos que no es el verbo. La primera. La B que indica, tú y yo nos amamos. ¿Qué tipo de verbo es esa? Recíproco. Recíproco también, o pudiese decir, como dice tú y yo, y está mencionando dos sujetos, entonces también, bueno, es recíproco, ya iba a confundir reflexivo. Perdón, aquel joven ha sido indisciplinado. Entonces estamos hablando de qué verbo allí, qué verbo es, cuál sería el verbo en esa oración. Porque hay que identificar eso, porque no sé si es que no me están identificando el verbo en las oraciones. En aquel joven ha sido indisciplinado, ¿cuál sería el verbo? Sí. Ha sido, ¿verdad que sí? Entonces, ahí está haciendo referencia al verbo ser, ¿verdad? Y por ahí ya pudiese deducir que entonces se trata del verbo, esa sería la opción que tiene verbo copulativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo quién es el indisciplinado. El Joven. joven, ¿no? Me está describiendo o me está calificando que el indisciplinado en este caso es el joven, ¿no? Nuestra gente quiere el progreso. Nuestra gente quiere el progreso. ¿Cuál sería, qué tipo de verbo sería ese? Nuestra gente quiere el progreso.
Ahí sería recíproco porque está mencionando a varios, ¿no? Sujetos. El herido llegó demasiado tarde al hospital. ¿Qué tipo de verbo está trabajando ahí en la opción E? Predicativo. ¿Cómo? ¿No te escuché? Predicativo, Miss. A ver, el herido llegó demasiado tarde al hospital. Yo pudiese decir porque es verdad, el verbo está ahí acompañadito con el sujeto, ¿no? Bien. No utiliza un verbo cuasi reflejo. A ver, Lucero, léeme las opciones de la número 7. A, nosotros nos levantamos. B, nos decimos adiós. C, yo me iré de aquí. D, nos tropezamos. E, nos matamos. Ok, ¿cuál sería la opción que no presenta un verbo cuasi reflejo? Recordemos que los cuasi reflejos, el verbo presenta un afecto o algún sentimiento. Entonces, ¿cuál sería en ese caso el, la opción que no presenta un verbo cuasi reflejo? Que no tiene esas características. La C. La C. ¿Por qué específicamente la C, Daniela? ¿Qué tipo de verbo sería la C? Iré sería el verbo, ¿no? Del verbo ir. Y si te fijas, es un Reflexivo. verbo que recae sobre el sujeto, Mismo. ¿no? Y además tiene el me, ¿no? Yo me iré de aquí. Esa sería. Reflexivo. Ajá, esa es la opción. Bien. Marque la opción donde aparece el verbo intransitivo. Intransitivo. Recordemos que el intransitivo es aquel que no requiere de un objeto directo. Solamente con el verbo y el sujeto ya la oración tiene sentido. La enfermera regresó tarde. La niña se compró una pera. Él vende toda clase de llaves. Luis desarrolló el cuestionario. Tú se lo, tú se lo devolverás mañana. ¿Cuál sería la opción que representa o la oración que representa un verbo intransitivo? A ver, yo pudiese decir la enfermera regresó sin necesariamente tener el tarde, ¿no? La enfermera regresó. Listo, la información ahí no carece de sentido. La niña se compró. Él vende toda clase, él vende toda clase de llaves. Luis desarrolló, vamos a ir en esta. Luis desarrolló. Tú se lo devolverás. A ver, ¿cuál sería la opción entonces? Porque pudiésemos, vamos a suponer si hay dudas en varias. Ejemplo, la niña se compró. Ajá, pero ¿qué se compró la niña? Entiendo. Ahora te Una, entiendo. una pera, ¿no? Entonces, la niña en ese caso se compró una pera, viene a ser un verbo transitivo porque sí o No. sí requiere de ese objeto directo. Él vende toda clases de llaves. Esa también porque él vende toda. Ajá, pero ¿qué es lo que vende? Necesita ese objeto directo para que la oración tenga sentido. Ahora, el otro, las otras opciones. La enfermera regresó, ya sabemos que también, ya descartamos la A, la B y la C. Ahora estamos entre la D y la E. Yo pudiese decir Luis desarrolló y estaría bien. Yo pudiese decir tú se lo devolverás y estaría bien. ¿Cuál de las dos opciones sería en ese caso? ¿La D o la E? La E. Ajá, por aquí dicen la E. Y a ver, ¿quién opina distinto?
O sea que si yo digo tú se lo devolverás, carece de sentido si lo dejo hasta ahí. Si no coloco el mañana, carece de sentido. ¿Qué pasó? Sí se entiende. Sí se entiende, ¿verdad que sí? Si yo digo tú se lo devolverás, se entiende perfectamente lo que se quiere decir, ¿verdad? Pero si yo digo Luis desarrolló, ajá, desarrolló, pero parece que falta algo, ¿no? Ah, pero ¿qué desarrolló Luis? El cuestionario. Bien, entonces, ¿cuál sería el verbo intransitivo? Sí. El verbo intransitivo es el que tiene un objeto indirecto, porque lo que estábamos sacando ahorita eran los verbos transitivos, ¿no? Los que requieren de algo para que pueda tener totalmente sentido la oración. Porque yo no puedo decir la niña se compró. No, o sea, está como que le falta algo, está incompleto. Ese es transitivo. Él vende, ajá, toda clase de llaves, ese también es transitivo porque requiere de su objeto directo. Ajá. Luis, ¿cuál fue el otro que dijimos? La enfermera regresó, también es transitivo. A, B y C son transitivos. Tú se lo devolverás. El intransitivo es aquel que no requiere, porque estamos confundiendo, es aquel que no requiere del objeto directo. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con Luis desarrolló o tú se lo devolverás? Por eso, Lucero sí lo había dicho bien, porque ya yo los iba a confundir de que era verbo transitivo. Y la última, por ejemplo, la de Luis desarrolló, también es un verbo transitivo porque, ajá, ¿qué desarrolló? Entonces, en este caso, el verbo intransitivo sería tú se lo devolverás mañana, porque ese mañana viene a ser un objeto directo del momento en el cual yo voy a hacer la entrega de lo que se vaya, en este caso, a dar. Entonces, ahí es la E. Intransitivo, que no requiere del mañana para que la oración tenga sentido. Una de las siguientes oraciones incluye un verbo reflexivo. ¿Cuál será? Me enteré de la noticia, búscame en la oficina, acércate a la verdad, lávate bien en el río, ellos se iban de paseo. ¿Cuál será el que presenta verbo reflexivo? La La A, ¿verdad? Por el me. Por el me ya yo debo sacar cuenta de que es la A. Listo. Bien, vamos con las últimas tres. Las últimas tres preguntitas. Que son de verbos transitivos. Es solamente identificar cuál es la oración que tiene verbo transitivo. Ya sabemos que el verbo transitivo sí o sí tiene que tener un objeto directo para completar el sentido gramatical de la oración. Bien, entonces tenemos la 10. Seleccione la opción en la que se presenta el verbo transitivo. Rosa irá al festival. Yo fácilmente podría decir Rosa irá. Irá. José leyó el periódico. ¿Puedo decir José leyó? Ahora me voy con la C. Luis regresó de Tacna. Yo también pudiese decir Luis regresó, sin ningún Regresó. problema. Sofía llegó temprano. También pudiese decir Sofía llegó. Carlos salió con Andrea. Puedo decir Carlos salió, se fue, ¿no? Entonces, ¿cuál sería específicamente la que requiere del objeto directo para que la información esté completa? A ver, Ajá, por aquí dicen la A y escuché también la B. ¿Es necesario en la A que yo coloque festival para que tenga sentido? no. No, ¿verdad? Yo puedo decir Rosa irá, ajá, se fue, se va a ir. José leyó, ahí siento que sí falta algo, porque ¿qué es lo que está leyendo
José. Incluso uno de los ejemplos del verbo transitivo era sobre alguien que estaba leyendo un pronunciamiento. La 11. Señale la oración que presenta verbo transitivo. La niña estaba muy pálida. Los peregrinos llegaron tarde. Ellos regresaron anoche. Mi equipo perdió el partido. El forastero viajó temeroso. ¿Cuál sería la opción que requiere de ese objeto directo para que tenga sentido completo? Yo fácilmente puedo dejar la B. Los peregrinos llegaron. Llegaron, no hay problema. Ellos regresaron, también pudiese dejarlo allí. Mi equipo perdió, también pudiese dejarlo allí. El forastero viajó, también pudiese dejarlo ahí. Pero si yo digo la niña estaba, Ok. falta algo, ¿no? Entonces es la opción A. Señale la alternativa en la que el verbo es transitivo. Margarita corría con dirección a su casa. Los niños huían despavoridos de los ladrones. Alejandro viajó a Arequipa con sus amigos. Julia e Hilda casi siempre llegan tarde. Los rescatistas nos vieron desde el centro. ¿Cuál sería la opción? La D. Ajá, Margarita corría, lo puedo dejar ahí. Los Sí. niños huían, también lo puedo dejar También. ahí, se entiende. Alejandro viajó, también se También. entiende. Ahora, Julia e Hilda casi siempre llegan, casi siempre llegan. ¿Lo puedo dejar ahí? ¿Lo puedo o no lo puedo dejar ahí? La E, los rescatistas nos vieron. ¿Lo puedo dejar ahí o me requiere desde el centro, desde el cerro? No, no Puede quedar necesariamente. ahí. Puede quedar ahí, ¿verdad? Los rescatistas nos vieron. No hay problema si se agrega si no se agrega. Entonces, en ese caso sería la D porque sí, ajá, casi siempre llegan, ajá, pero llegan ¿qué? Tarde, temprano. O sea, necesita ese objeto, en ese caso directo, para que la información esté completa. Bueno, chicos, ya terminamos nuestra clase de hoy. Por favor, recuerden la diferencia entre verbo transitivo e intransitivo. Recuerden que el transitivo sí o sí requiere del objeto directo para que la información esté completa y tenga sentido. En el intransitivo no es necesario, no. No es necesario, puede tener, en ese caso va a tener es un objeto indirecto. Ya sabemos que el verbo copulativo específicamente trabaja con ser, estar y parecer, pero específicamente en ese caso va a describir o calificar al sujeto de esa acción. Luego tenemos los verbos reflexivos, ¿no? Los verbos reflexivos, la acción recae sobre el mismo sujeto y trabaja específicamente con unos pronombres, ¿no? Me, se y otros. Luego tenemos el verbo recíproco que requiere específicamente de varios sujetos que hagan la acción, es decir, la acción va a recaer sobre los sujetos que estén involucrados en esa acción. Los verbos predicativos tienen acompañadito, el sujeto están como casaditos, el sujeto con la acción. Y puede trabajar con ser, estar y parecer, pero en ese caso no va a describir o calificar al sujeto, sino que va a indicar un suceso, una existencia, un parecido, etc. Y el cuasirreflejo específicamente indica un afecto o un sentimiento. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Recuerden que este fin de semana les estaré mandando los grupos y la información sobre lo que se va a desarrollar en cada proyecto. Espero que los videos que les estuve mandando por el grupo los hayan podido ver.
Y si hay alguien, les repito nuevamente, que no desea trabajar en grupo, por favor, infórmeme hoy mismo con tiempo de que Miss, yo deseo trabajar solo para no incluirlo en los grupos, porque después que yo haya ya armado los grupos, no es que me va a decir, Miss, yo voy a trabajar solo. No, por favor. ¿Sí? Entonces, si no desea trabajar en grupo, todavía estás a tiempo para avisarme de que no lo quieres hacer en grupo. Espero tengan un bonito día, cuídense y disfruten de este fin de semana largo porque el lunes no hay clase, es feriado. Nos vemos, chicos, ya el día martes con Hasta luego, Miss. con nuestro examen mensual de química. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Chao, chao.